Una nueva era de justicia está defendiendo a nuestra patria. Por tierra, por aire y por mar, el cerco se cierra y el mensaje es contundente. Se acabó la impunidad. Siguen cayendo los peces gordos, aquellos que por años se creyeron intocables y pensaron que nuestro México era su botín personal. Hoy se están topando de frente con la fuerza del Estado. Bajo la visión del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, las autoridades tienen los ojos bien puestos en cada rincón del país. No hay guarida que les alcance. Hoy, con tecnología militar de punta y una inteligencia operativa implacable, nuestras fuerzas del orden vigilan día y noche. Tienen una única y sagrada misión: desarticular y atrapar a todos y cada uno de los líderes de las células delictivas que han lastimado a nuestra nación. Y los resultados están a la vista. En su más reciente informe, el secretario García Harfuch ha sido claro. Esta estrategia integral está dando golpes certeros, grandes y efectivos. La violencia ha comenzado a bajar drásticamente en los estados de la República, devolviendo la tranquilidad a nuestras familias. Y que lo escuchen bien, con la fuerza de la inteligencia militar, pronto caerán más peces gordos que ya están en la mira de los más buscados. ¡Qué contraste tan grande con nuestra historia reciente! Esto no se compara en absolutamente nada con la cobardía de los gobiernos del pasado, aquellos que, en lugar de proteger al pueblo y atrapar a los criminales, se sentaban a brindar con ellos en la misma mesa. Todos conocemos la vergüenza y traición del caso de Genaro García Luna, un símbolo de la corrupción que nos hundió en la oscuridad. Pero hoy las cosas han cambiado. Hoy, el cáncer de la inseguridad se está atacando desde la mismísima raíz. No hay pactos en lo oscurito, no hay treguas ni intocables. En esta transformación por la pacificación de México, la justicia avanza sin frenos. Tope donde tope y caiga quien caiga. Viva el México seguro por el que estamos luchando. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días. Hoy informamos los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad con corte al mes de febrero del presente año. Bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos fortalecido la coordinación operativa entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad. La Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia. Esta colaboración, acompañada de un uso más eficiente de la inteligencia y de las capacidades de investigación, como por ejemplo la consolidación del Sistema Nacional de Inteligencia, así como el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales, permiten hoy generar información que nos permita detener a los generadores de violencia, así como aseguramientos de droga, armas de fuego y detenidos que ya no estarán en nuestras calles. Gracias a estas acciones coordinadas, del 1 de octubre del 2024 al 28 de febrero del 2026, se han obtenido los siguientes resultados. Se han detenido 46.400 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 24.000 armas de fuego, asegurado 346 toneladas de droga y el Ejército y la Marina han desmantelado 2.318 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas, que se traduce en millones de dosis que no llegarán a las calles. Esto ha tenido un impacto directo en la disminución de la violencia, como ya lo informó Marcela Figueroa. El promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional registra una reducción de 44%, lo que representa 38 homicidios menos en nuestro país. En representación del Gabinete de Seguridad voy a mencionar las acciones más relevantes de los últimos 30 días. En seguimiento a trabajos de investigación para desarticular organizaciones criminales que generan violencia en el país, el Gabinete de Seguridad llevó a cabo la Operación Bacanora, una investigación iniciada por la Guardia Nacional, mediante la cual se ejecutaron 12 órdenes de cateo en una operación conjunta entre el Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estos cateos se realizaron en 3 estados de la República, en Baja California, Sonora y Sinaloa. Como resultado fueron detenidos 12 integrantes de la célula delictiva Los Rusos, afín a la facción Los Mayos. En Tapachula, Chiapas,
en una operación encabezada por la Policía Estatal y las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, se detuvo a 15 integrantes del Cártel de Sinaloa, incluyendo a 7 personas extranjeras. Se aseguraron 15 armas de fuego, más de 1,000 cartuchos, granadas, equipo táctico y vehículos. En el puerto de Manzanillo, Colima, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron un semisumergible que transportaba más de 3 toneladas de cocaína. También fueron detenidas 3 personas extranjeras. Durante acciones de vigilancia marítima en Acapulco, personal de la Marina aseguraron 2 toneladas más de cocaína. En la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga aseguradas en alta mar por personal de la Secretaría de Marina, lo que representa una afectación directa a las estructuras financieras del crimen organizado. En el estado de Oaxaca, resultado de trabajos de inteligencia militar y de inteligencia naval, así como la cooperación internacional, se interceptó una aeronave que transportaba 534 kilos de cocaína. En un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, en Matamoros, Tamaulipas, fue detenido Antonio N., alias Lexus, objetivo prioritario buscado por las autoridades de Estados Unidos. Este sujeto, líder de una célula delictiva afín al Cártel del Golfo, responsable de extorsiones, secuestros, tráfico de armas, tráfico de personas y droga. También en esta acción, por parte del Ejército, fueron detenidos 8 integrantes más de esta misma célula delictiva. Se aseguraron fusiles Barrett, lanzacohetes, armas largas, granadas, cargadores y cartuchos. En Coatzacoalco, Veracruz, en una acción encabezada por personal de investigación de la Secretaría de Seguridad, fueron detenidas 11 personas, entre ellas Israel N., alias El Pantera, líder operativo de una célula delictiva generadora de violencia relacionados con extorsión, homicidios y privación ilegal de la libertad. Se aseguraron armas de fuego, cargadores, granadas, 10 vehículos y también se liberó una persona que se encontraba privada de su libertad. Por otra parte, en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia, particularmente a través del 089, ha permitido proteger a miles de ciudadanos y evitar que este delito continúe afectando a comerciantes, productores y familias en distintas regiones del país. Desde la implementación de esta estrategia, implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 6 de julio del 2025, se han atendido 161,000 llamadas en el número 089. Esto ha permitido evitar que la gran mayoría de los intentos de extorsión se consumen, ya que gracias al acompañamiento en tiempo real de los operadores, el 88% de estos intentos fueron evitados. Asimismo, se recibieron 18,139 llamadas que representan el 11%, las cuales sí fueron extorsiones consumadas, que aportaron información suficiente para iniciar 5,588 carpetas de investigación en las fiscalías. Gracias a estas carpetas de investigación y estas investigaciones iniciadas, han sido detenidas, en coordinación con los estados, 907 personas dedicadas a la extorsión en 24 entidades del país. Como parte de las acciones para detener a personas vinculadas con el delito de extorsión, pongo 2 ejemplos de manera reciente. Uno en Michoacán, donde se detuvo a Gerardo N., alias El Congo, quien es identificado como integrante de una célula delictiva que opera en la región. Dicho sujeto está vinculado con extorsiones a productores de aguacate y limón, así como agresiones a grupos rivales. Este sujeto operaba bajo el mando de Jorge Armando N., alias el licenciado, detenido en noviembre del 2025. Esta acción se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán. En Morelos fue detenido David Andrés N., integrante de un grupo delictivo dedicado a la extorsión, montachoques y homicidios, con zona de operación en el Estado de México, algunas alcaldías de la Ciudad de México y también en el Estado de Morelos. Se le relaciona con delitos de delincuencia organizada y secuestro. Muchas gracias. Vamos con el video. Derivado de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el mes de febrero se obtuvieron los siguientes resultados. Los homicidios dolosos en el país disminuyeron 44%, lo que significa 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024. Además, de enero de 2025 a febrero de 2026, 26 entidades de la República disminuyeron su promedio diario de homicidios. También, los delitos de alto impacto se redujeron 28% entre octubre del 2024 y febrero del 2026 en el país.
En el mismo periodo se decomisaron 24.122 armas de fuego, de las cuales 75% provienen de los Estados Unidos. Se han detenido a 46.405 infractores de la ley y asegurado casi 350 toneladas de droga. También se han desmantelado de forma histórica 2.318 laboratorios clandestinos de metanfetaminas. Asimismo, a febrero de este año, 93 personas privadas de la libertad de alta peligrosidad han sido trasladadas a Estados Unidos. Cabe destacar que las Fuerzas Armadas realizaron diversas operaciones de alta complejidad, entre las que destacan: el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional llevaron a cabo una operación en la que Rubén N., alias El Mencho, líder de un grupo delictivo que operaba en esa región, perdió la vida. A este importante resultado para la seguridad de los mexicanos se suma la detención de 2 criminales durante la citada operación y 70 posterior a ella. El 19 de febrero, en el Océano Pacífico, frente a las costas de Colima, personal de la Armada de México aseguró un semisumergible con 3 civiles y más de 3.300 kilogramos de cocaína. El 14 de febrero, en el estado de Chihuahua, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron 18 armas largas y 2 cortas, un lanzagranadas, 128 cargadores, 5.839 cartuchos, 8 vehículos con reporte de robo y 4 con blindaje artesanal. El 11 de febrero, en el Océano Pacífico, al este de la isla Clarión, personal de la Armada de México aseguró una embarcación con 5 civiles y 188 paquetes de droga. Sabemos que aún hay mucho trabajo por realizar. Sin embargo, por el Gabinete de Seguridad hablan sus resultados. Bueno, pues esta es la información. Vamos a las preguntas. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, como ya nos adelantaba la Presidenta, el día de hoy presentaremos el informe de incidencia delictiva a nivel nacional con cifras consolidadas a febrero de 2026. Esto es, como saben, con información de las 32 fiscalías estatales del país y a 17 meses de la presente administración. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso desglosado de forma mensual. De septiembre de 2024, es decir, al inicio de la administración, a febrero de 2026, el mes que acaba de concluir. Ya lo decía la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, destaca una disminución del 44% del promedio diario de homicidios dolosos respecto a septiembre de 2024. Como se ve claramente en la gráfica, en los últimos 17 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. La actual administración inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país y en febrero de 2026 cerró en 48.8, siendo febrero de 2026 el mes más bajo de este periodo analizado. En la siguiente lámina destacamos de manera significativa que esta reducción en los homicidios dolosos en el país es equivalente a 38 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre de 2024. En la siguiente gráfica, por favor, podemos observar en este caso el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional. Lo que vemos aquí en las barras son todos los meses de febrero de los últimos 10 años. Como vemos, hay una disminución muy importante entre el último febrero, el de 2025, que se promedió 75 homicidios en promedio diario, a febrero, que como ya decíamos, el promedio fue de 48.8, es una reducción de 35%, y febrero de 2026 sería el mes más bajo de los últimos 11 años. En esta siguiente gráfica,
lo que podemos ver en este caso, como siempre también les presentamos, es la concentración de los homicidios en las entidades federativas. En este caso son 8 entidades que concentran poco más del 50% del total de homicidios dolosos del país. En primer lugar estuvo Guanajuato durante este mes de febrero, que representó el 9.4% del total de homicidios a nivel nacional. En segundo lugar, Sinaloa, que representa el 7.9% del total nacional. En tercer lugar, Chihuahua, con 7.5%. Después, en cuarto lugar, se encuentra Baja California, con 7.2% del total nacional. En quinto lugar, Morelos, con 6%. Le sigue Veracruz, con 5.6%. Estado de México, con 5.3%. Y también Oaxaca, con 5.3%. Asimismo, informamos, la siguiente por favor, que al comparar el primer bimestre de 2025, es decir, enero y febrero, contra el primer bimestre de 2026, observamos que 26 entidades federativas disminuyeron su promedio diario de homicidios. Destacan por la reducción de más del 50% San Luis Potosí, en esta comparación con una disminución de 86%, Quintana Roo con menos 69.3% y Aguascalientes con menos 65.4%. Ahora veremos algunos estados, también como siempre les presentamos, sobre todo entidades que al inicio de la administración concentraban la mayor cantidad de homicidios. En esta gráfica se observa en primer lugar Guanajuato, también desglosado de septiembre de 2024 a febrero de 2026. Podemos ver que Guanajuato registra una disminución del 64% en el promedio diario de homicidios dolosos si lo comparamos con el punto más alto que registró Guanajuato de este periodo analizado, que fue febrero precisamente del año pasado, que llegó a registrar 12.71 homicidios diarios. Ya son 12 meses consecutivos en los que Guanajuato registra esta ya disminución. En esta siguiente gráfica podemos observar el comportamiento de los homicidios dolosos, en este caso del Estado de México, también de septiembre de 2024 a febrero de 2026. Claramente observamos una tendencia constante a la baja. Si se compara septiembre de 2026 contra septiembre de 2024 contra febrero de 2026, hubo una disminución del 61% al pasar de 6.63 a 2.61 homicidios dolosos diarios en promedio, destacando también que febrero de 2026 es el mes más bajo de los últimos 18 meses. Por otro lado, Jalisco también presenta una tendencia favorable, ya que en septiembre de 2024 se registraron 4.8 homicidios diarios en promedio, mientras que en febrero de 2026 se redujo a 2.04, lo que representa una reducción del 58% en este delito en el periodo analizado. En el caso de Guerrero también observamos una disminución significativa al comparar octubre de 2024 con febrero de 2026. Tenemos una reducción del 72% en el promedio diario de homicidios, al pasar de 6.58 a 1.86 homicidios promedio. Destaca precisamente también febrero de 2026 como el mes más bajo de los últimos 18 meses. En el caso de Nuevo León hay una reducción en este mismo periodo analizado del 68% en el promedio diario de homicidios. Como se puede ver en la gráfica, en septiembre de 2024 la entidad registraba un promedio de 5 homicidios dolosos diarios, mientras que en febrero de 2026 el promedio de homicidios se redujo a 1.61. En la siguiente lámina podemos ver en este caso Sonora. En el caso de Sonora la tendencia también es a la baja. En la gráfica se observa que en septiembre de 2024 se registraron 4.10 homicidios diarios en promedio, mientras que en febrero de 2026 esta cifra se redujo a 1.86 homicidios diario promedio, lo que significa una reducción del 55%.
Y finalmente, con los estados, la siguiente lámina corresponde a Sinaloa. Como ha sido de conocimiento público, a partir de septiembre de 2024 hubo un incremento en el promedio de homicidios en este estado debido a una pugna entre grupos de la delincuencia organizada. Como se ve claramente en la gráfica, se ha mantenido una disminución y estabilización de la violencia en la entidad, con un pico registrado sobre todo en junio de 2025, a partir del cual se llevan ya 7 meses con un promedio estable de homicidios dolosos en el estado y que representa una disminución desde este pico registrado en junio de 2025 del 44%. Ahora pasamos a los delitos de alto impacto. En esta lámina lo que podemos ver es la evolución de los delitos de alto impacto de forma mensual, también desde el inicio de la administración. En este caso vemos una disminución del 28% al comparar octubre de 2024 con este último mes de febrero de 2026. Como decía, disminución de 28% en los últimos 17 meses. En la siguiente gráfica podemos ver también el comportamiento de los delitos de alto impacto, en este caso de manera anual. También, como vemos, han sido ya 8 años de tendencia sostenida a la baja en los delitos de alto impacto. En 2018, el promedio diario de delitos de alto impacto era de 969.4, mientras que en lo que llevamos de 2026, que sería el promedio preliminar de 2026, estamos en 456.3 delitos en promedio diario, lo que representaría una disminución en estos años del 53%, y también destacando que este 2026 se perfila como el más bajo de este periodo analizado. Ahora bien, veremos robo de vehículo en particular, robo de vehículo con violencia a nivel nacional, también de septiembre de 2024 a febrero de 2026. También vemos una tendencia sostenida a la baja. En particular, si comparamos octubre de 2024, cuando se registraron 149.13 delitos de este tipo en promedio diario, contra febrero de 2026, que se registraron 91.36, este delito se redujo en lo que va de la administración en un 39%. La siguiente, por favor. Y en este caso también vemos delito de robo de vehículo con violencia, pero de forma anual. También en los últimos 9 años llevamos una tendencia sostenida a la baja. En 2018 se registraban 209.9 delitos de este tipo de robo de vehículo con violencia, y lo que llevamos de 2026 se promedia 90.8 robos de vehículo con violencia, lo cual significa una disminución del 57%. Y finalmente, la siguiente lámina, en este caso podemos ver ya la desagregación de todos estos delitos de alto impacto, que son sobre todo en su mayoría robos con violencia. En este caso, el feminicidio disminuyó 11.8%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego decrecieron 10.8%, el secuestro tiene un decremento del 57.6%, la extorsión disminuyó 16.8%, el total de robos con violencia decreció 21.9%, el robo de vehículo con violencia en este periodo analizado tuvo una disminución de 31.1%, el robo a transportista con violencia tuvo una disminución de 24.8%, el robo a transeúnte con violencia disminuyó 16.3%, el robo a negocio con violencia con una reducción de 21.1% y otros robos con violencia disminuyeron 18.7%. Tenemos un delito que es el caso de robo a casa habitación con violencia, que es el único delito de alto impacto que tuvo un incremento en esta comparación entre el primer bimestre de 2025 y el primer bimestre de 2026, que realmente es un incremento menor al pasar de 10.03 delitos diarios a 10.22, con un incremento de 1.9%. De mi parte es cuanto respecto al informe de incidencia delictiva. Todos estos datos estarán en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los próximos días para su consulta. Muchas gracias. Permiso, presidente.
Presidenta, ya por último, el día que aquí estuvo el general Triña explicando los operativos dentro de este personaje, conocido como el Mencho, me llamó mucho la atención cuando platicaba que ya existe alguna resistencia por parte de los jóvenes para ingresar a los grupos delictivos. Y de alguna otra manera hablaba de lo que es la atención a las causas. Aquí cada martes de seguridad nos dan números, nos dan datos que en sí, pues bueno, la gente le busca, ¿no? Pero ¿cuál sería en este caso, Presidenta, el papel fundamental que tiene la atención a las causas en este programa de seguridad? Muchas gracias, Presidenta. Cuando los equipos van casa por casa, preguntan a las familias su problemática. Puede ser que la familia, ninguno de los adultos, o puede ser un adulto o una adulta, no tiene empleo. Y eso pues genera problemas de ingreso en la familia. Puede ser que un joven de 15 años no haya podido entrar a la preparatoria. Puede ser que los niños y niñas por alguna razón no van a la escuela. Puede ser que la vivienda tiene problemas graves. Entonces, no es solamente que se toque la casa y se diga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Venimos del gobierno. ¿Ya tiene la pensión de adulto mayor? No. Cuando se conoce la problemática, se canaliza. Entonces, se da una atención muy focalizada a la familia. ¿Necesitas empleo? A ver, Marat, ¿qué opciones de empleo hay en esta zona para que estas personas puedan tener empleo? ¿Qué programas tenemos que puedan ayudarles? Joven de 15 años, no tienes espacio en la escuela. A ver, Mario Delgado, vamos a ayudarle a este joven a que vaya a la escuela y que tenga su beca Benito Juárez. Nos dimos cuenta en todo este proceso, además de con la apertura de las preparatorias, pues que todavía hacen falta más preparatorias en el país, más universidades también, pero más preparatorias. Entonces ampliamos el número de preparatorias en lugares sobre todo pues más cercanos a la vivienda de las personas. Entonces ahora pues vamos a canalizar mejor. Si hay un joven, por ejemplo, que dice pues es que yo quiero hacer deporte, pues a ver, está el programa de Boxeando por la Paz, que es un joven que de alguna manera está en riesgo de entrar a un grupo delictivo por distintas razones. Ahora ya tenemos Jóvenes Unen al Barrio y entra a este programa. Entonces, la atención a las causas no solamente es los programas de bienestar, la educación, el acceso a la salud, Jóvenes Construyendo el Futuro, sino la atención a las familias. Y además se hacen actividades públicas de rescate de espacios públicos. Entonces llama a la ciudadanía, vamos a pintar esta cancha, vamos a limpiar esta zona que está muy sucia de la colonia, y eso pues permite también generar una actividad distinta en la zona. Entonces, a eso nos referimos con atención a las causas. Y los jóvenes, particularmente las y los jóvenes, pues los orientamos. Tienen problemas de salud mental, de algún problema de depresión, pues los orientamos para que puedan tener una salida. Por eso lo que presenta aquí Rosa Isela de las 324,000 casas, pues es que se ha atendido a 324,000 familias en las colonias de los municipios que hemos identificado como los de mayor problema. Hoy, por ejemplo, tenemos una reunión con presidentes municipales de 61 municipios del país, de todos los partidos, porque queremos hacer un programa especial en esos 61 municipios, junto con los presidentes municipales, obviamente gobernadoras y gobernadores también, pero queremos pues trabajar todavía más en la atención a las causas, que hemos identificado pues que son municipios que lo requieren todavía más. Entonces, ese es el programa de atención a las causas. Y eso nos ayuda a que jóvenes, por ejemplo, que son primodelincuentes y tienen que ir a firmar
a un ministerio, a un tribunal cada semana, pues los canalizamos a Reconecta con la Paz, que es otro programa que tenemos. Entonces son atenciones focalizadas que nos ayudan pues también a estos resultados. Gracias, presidente. Vamos. Quisiera preguntarle primero, presidenta, hace 10 días usted visitó Sinaloa, estuvo en Mazatlán y en Culiacán y se reunió con empresarios, se reunió con algunos sectores. ¿Qué le dijeron? ¿A qué acuerdos llegaron? ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted ahora, después de su visita? Porque lo que vemos ahora, según los reportes que nos mostraron de seguridad, es que en febrero Sinaloa es el segundo lugar en estados con más homicidios dolosos. ¿Cuál es la perspectiva que tiene después de su visita? ¿Segundo lugar en el país con más homicidios? Sí, en febrero. Ya así salió este. Entonces quisiera preguntarle cuál es la perspectiva que tiene usted y cuáles son los acuerdos o de qué hablaron con estos sectores que tanto necesitaban platicar con usted. Sí, pon la gráfica de Sinaloa. De homicidios, la que presentó Marcela. Sinaloa, como ustedes saben, desde septiembre del 24, Sinaloa tenía alrededor de 1.5 homicidios promedio diario, derivado de la detención de detención es un decir, de la pugna de este grupo de la delincuencia organizada. Y que uno de los delincuentes fue llevado a Estados Unidos, todavía sin saber muy bien cómo fue. Aumentan, o bien esta pugna y hace que aumenten los homicidios. Entonces, en septiembre estaban en 4.77, en octubre subieron a 5.87. Disminuyeron y después en mayo del año pasado, mayo-junio, tuvimos un incremento muy importante. Y ahora pues hemos disminuido a 3.86, 3.42 en enero y 3.86 en febrero. Le voy a dar la palabra a Omar para que pueda platicar un poco de todo lo que se está haciendo en Sinaloa. Y con relación a los empresarios, hemos estado reuniéndonos en la mayoría de las entidades a donde vamos con algunos empresarios, desde pequeños empresarios a grandes empresarios. Con la gente pues nos reunimos en las asambleas que ustedes conocen, pues para escuchar de manera directa qué delito es el que ellos ven que ha aumentado. En algún momento en algunos estados de la República nos hablaron de robo de vehículo en carreteras. De ahí se reforzó la estrategia para disminuir el robo de vehículo en carreteras y va dando resultados todos los meses. Recientemente que recibí a los empresarios en el consejo de inversiones que hicimos, me presentó el FEMSA una estadística del número de robos en las tiendas OXXO con violencia. 2025 es el año de menor número de robos con violencia en las tiendas OXXO desde que lo miden. Claro, estamos en contacto con ellos para ver qué entidades de la República es donde más hay. Entonces, como esta información, que en este caso pues es muy positiva, pues hay veces que nos dicen, pues en esta zona del estado tenemos este tipo de delitos. Nos lo dicen de manera directa y eso hace que el Gabinete de Seguridad tome nota y después ya se hacen reuniones particulares para poder pues seguir avanzando en el Gabinete de Seguridad para dar seguridad a las y los sinaloenses y a todo el pueblo de México. Entonces, no sé, Omar, si quieres platicar un poco.
La estrategia que se ha implementado en Sinaloa por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio de la administración no solo se refiere a detenciones, no solo son detenciones, operativos, aseguramientos de droga. En el estado es de los estados de la República donde más resultados tenemos diario, donde mayor número de detenciones hay, más aseguramientos de arma de fuego, de drogas, de artefactos explosivos, y ha sido progresivo. También ha habido un fortalecimiento por instrucciones de la presidenta de la Policía Estatal. Recordemos que hace unos meses se donaron 100 patrullas de la policía del gobierno federal a la Policía Estatal. En ese mismo momento, la Secretaría de la Defensa Nacional comisionó personal de fuerzas especiales a la Policía Estatal de Sinaloa, que hoy realiza un trabajo sumamente relevante ahí en el estado. También la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina capacitan de manera constante a la Policía Estatal para que haya un fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Por parte de investigación tenemos personal, nosotros comisionado de la Secretaría de Seguridad, de manera permanente apoyando en todas las investigaciones que tengan que ver con delitos de alto impacto. La presidenta nos acaba de instruir una evaluación del C5 del Centro de Monitoreo de Culiacán y de Mazatlán, que se está realizando esta semana el levantamiento para hacer un fortalecimiento con recursos federales del C5 de Culiacán y Mazatlán principalmente, que es donde mayor incidencia hay. Más del 70% de los delitos de alto impacto que se cometen en el estado se concentran en Culiacán. Entonces, si bien obviamente continúa habiendo delitos, pues no vemos lo que veíamos al inicio de la administración, que había un convoy de camionetas o varios convoys de camionetas dentro de Culiacán. Eso pues, hoy no lo vemos ya. Sin embargo, falta mucho por hacer y estamos trabajando para que todo regrese a la normalidad. También el jueves nos instruyó la presidenta estar allá con personal de la Secretaría de Turismo, este jueves en Mazatlán, también debido a su última reunión para la reactivación de todo el turismo en Mazatlán. Le preguntaría, perdón, secretario, y gracias su respuesta. La dinámica ha cambiado, es decir, el año pasado el anuncio era que estuviera el Gabinete de Seguridad encabezado por usted cada determinado tiempo, regularmente cada 15 días. A finales del año o a inicios de este año, la ausencia fue de 3 meses aproximadamente, y lo que se observaba fue un despliegue militar durante el fin de año e inicios también del año. Sí. ¿Ha cambiado la dinámica para Sinaloa o es una perspectiva diferente? ¿O qué es lo que pasa con el gabinete, con la presencia? Y si me puede repetir, ¿cuándo va a estar el gabinete otra vez en Sinaloa? Sí. En realidad no se han dejado las reuniones, tenemos un contacto permanente con los empresarios, con distintos sectores comerciales de Sinaloa, y muchas veces el gabinete de seguridad o los representantes del gabinete de seguridad en Sinaloa vienen aquí mismo a reunión con la presidenta. No todo es allá, muchas veces viene el general de la zona militar, de la región militar, de la zona naval. Es constante la evaluación, o sea, no pasa una semana que no tengamos una evaluación de Sinaloa. Muchas gracias, secretario. Gracias. Quisiera preguntarle, presidenta, hablaba hace usted un momento que no plantea o no pretende en el corto plazo una reforma para las fiscalías, pero lo que nosotros hemos observado con entrevistas con especialistas en seguridad es que lo importante, más allá de las estrategias que plantea el gabinete y usted, presidenta, lo que se requiere también es un reforzamiento de las policías en las fiscalías locales. Y es, digamos que un talón de Aquiles en todos los estados, o en la gran mayoría de los estados. ¿Se plantea algo distinto para reforzar esas policías más allá de entregar patrullas o la capacitación militar? Yo creo que digamos, nosotros como Gabinete de Seguridad tenemos una responsabilidad como federación y estamos apoyando a todas las entidades de la República, a las 32 entidades, de diferentes formas. En algunos casos, elementos de defensa o de marina son los secretarios de seguridad, a petición de los gobernadores. En algunos casos, incluso las fiscalías piden los gobernadores que haya un elemento de un oficial de defensa o de marina en los cargos. A ese nivel de apoyo se llega. O incluso un secretario, alguien que es del equipo del secretario de Seguridad, que
va a un estado de la República como secretario. O sea, hasta ese nivel llegamos de apoyo a las entidades de la República. Hay incluso municipios que piden a Marina o a Defensa que sea un oficial el que sea el responsable de seguridad. Es decir, a ese nivel llega el Gabinete de Seguridad Federal de apoyo a las entidades de la República. Y las fiscalías, pues en efecto son autónomas. Ahí donde una fiscalía solicita el apoyo, se le apoya con todo lo que necesite para la inteligencia y la investigación, para llevar a cabo alguna detención o la investigación de algún caso. Y también los exámenes de confianza que realiza la Guardia Nacional, que realiza la propia Secretaría, que realiza la Marina para la revisión de elementos de policías municipales o policías estatales, y obviamente la Guardia Nacional, que está en todo el territorio nacional. Hay veces que un municipio tiene 3 policías y quien funge como el principal representante de la seguridad en el municipio pues es la Guardia Nacional. Ahora, eso no quita que las entidades de la República tienen que hacer su parte, fortaleciendo sus policías, fortaleciendo sus fiscalías, fortaleciendo sus detenciones. Porque, por ejemplo, robo a transeúnte, pues es muy difícil para el Gabinete de Seguridad Federal atender el robo a transeúnte en un municipio. Tiene que ser pues la policía municipal quien atienda robo a transeúnte, ¿no? Entonces, evidentemente hay delitos federales. Nosotros vamos mucho más allá, tenemos coordinación con todas las entidades y todo municipio que nos pide apoyo. Les repito, incluso hoy tenemos reunión con 61 municipios. Entonces, evidentemente damos todo el apoyo para poder avanzar pues en estos resultados y lo más importante, que las y los mexicanos se sientan seguros en el país. Entonces, trabajamos todos los días y damos todos los apoyos, pero hay una parte en donde sí, pues cada entidad tiene que hacer su parte.